carrera en esta industria, pues hay altos y bajos, ¿no? O sea, tú terminas un trabajo y no sabes cuándo vas a volver a trabajar porque no existe la certidumbre y como te pueden llegar 3 trabajos al mismo tiempo, 3 proyectos, pues nada más puedes hacer uno y luego ya, tienes que escoger y luego se te van los otros 2 y luego pues puede que haya una sequía y no hay audiciones o audicionas y no te quedas y pueden pasar meses, pueden pasar años sin trabajar. Y ahorita hay una como, pues muchos actores muy exitosos están saliendo y están diciendo de que no tengo chamba, no tengo seguridad. Y ves y dices, a la madre, son los actores estos, los A-listers de Marvel, y están diciendo que no tienen su próxima chamba. ¿Qué onda? Digo, eso te hace sentir menos solo, pero también dices que, o sea, está cañón porque nunca se termina. O sea, nunca se termina la incertidumbre. Nunca... Sí. También el pedo del hack, o sea, el hack, si le podemos decir de alguna manera, de crecer profesionalmente es crecer profesionalmente y que crezcan tus ingresos, pero intentar mantener un estilo de vida lo más sano posible. O sea, en el sentido de que, pues si ganas $1,000,000 y te gastas 900,000, pues estás casi viviendo al día. Entonces tienes que empezar a decir, y es una reflexión muy introspectiva y a lo mejor un poco minimalista, decir, bueno, ¿qué es lo que necesito para vivir? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué estilo de vida me gustaría tener para que no sea en proporción a la cantidad de dinero que gano? Porque mucha gente gasta dependiendo de qué tanto dinero gana. La manera de escapar un poco de ese juego es decir, bueno, esto es mi mínimo, esto es mi suficiente. Independientemente de que si gano más o menos, yo con esto soy bastante feliz y puedo vivir a gusto. Y cuando ya defines ese suficiente y te empieza a ir bien otra vez desde una posición de privilegio, te puedes empezar a blindar un poquito y sales un poquito o escapas del juego de decir, si el día de mañana tengo sequía, pues el mantener mi estilo de vida estable me permitió generar un colchón. Pero si nunca tienes esa reflexión y gastas todo lo que te ganas, pues estás en un juego perpetuo. Hay muchísimos deportistas que ganaron millones de dólares, pero no eran millonarios porque también gastaban millones de dólares. Sí. Entonces, si no tienes tú la capacidad de decir cuánto es suficiente para ti, estás en este juego infinito. De hecho, hay una anécdota muy, muy famosa de 2 autores. Se llamaba Kurt Vonnegut y Joseph Heller. Uh-huh. Y están platicando en un bar y de repente pasa un millonario. Y Vonnegut le pregunta a Heller, oye, ¿no te da celos de que este güey que está pasando en una semana generó más dinero de lo que tu novela más popular en toda tu vida? Y este güey le dice no. Él dice, ¿por qué no? Pues porque yo tengo algo que él no tiene, suficiente. O sea, el definir tu suficiente hace que vuelva tu vida un juego que depende de ti a una mayor medida y te hace una vida un poco más en tu control, porque si no, nunca acabas. O sea, siempre te puedes comparar con un güey que es más famoso, más rico, más guapo, lo que tú quieras. Y esa es la manera de romper un poco ese ciclo de perpetuidad en mi experiencia. Sí, estoy 100% de acuerdo porque eso es algo en lo que yo pienso mucho. Yo me considero una persona que nunca estoy satisfecha. O sea, siempre es, bueno, ¿cuál es mi siguiente meta? No, pues trabajar con este director o hacer este tipo de papel o hacer una película con este estudio o así. Me pongo metas. Una vez que que logro esa meta, automáticamente ya la tacho. Sí. ¿Y cuál es la que sigue? O sea, en lugar de decir, ¡ay, qué emoción! ¡Lo logré! A festejar. No, es, bueno, ok, ya no cuenta. ¿Qué sigue? Sí, así es como soy yo. Y a veces me pongo a pensar y digo, ¿cuándo voy a descansar? Porque mi mente y mi manera de ser, mi carácter, mi personalidad no me permite nunca estar. Es algo con lo que constantemente batallo y que trato de trabajar de que esa pues estar presente y disfrutar lo que tengo en lugar de estar siempre viviendo 10 pasos en el futuro y pensando. Pero también me pongo a pensar y digo, a lo mejor si yo fuera una persona que se siente satisfecha y feliz con lo que tengo, no hubiera llegado a donde estoy. Entonces es como, ¿cómo? Sí, eso me maderan mucho en este podcast porque lo repito mucho, pero había un psicólogo que se llamaba Abraham Maslow que sacó esta pirámide de necesidades humanas. Entonces, él decía que no te podías identificar con...
O sea, es una pirámide de 5 niveles de necesidades humanas que van desde las más básicas hasta las más sofisticadas. Y tú no puedes empatizar con el nivel de arriba hasta que no tengas saciadas los niveles más abajo. Entonces, por ejemplo, el primer nivel es tener que comer, tener agua que tomar, y luego el segundo nivel es tener un techo donde vivir, y te vas así subiendo por los niveles hasta que llegas a las más sofisticadas. Entonces, ¿Y cuál es la más sofisticada? las más sofisticadas son las que él le llama necesidades de autorrealización. O sea, lo que voy es que en un principio, cuando no tienes una carrera asegurada, cuando no tienes bueno, imagínate que tienes que comer y dónde vivir, pero cuando no tienes una carrera asegurada, que estás en la etapa 4, que son las de validación social, tu métrica que te hace literalmente avanzar es precisamente vamos a conseguir trabajo, vamos a generar más dinero, vamos a hacer esto que sea más taquillero, y estás acostumbrado porque en los primeros 4 niveles el dinero literalmente te abre muchísimas puertas. El dinero te da que comer, te da donde vivir, te da mejores oportunidades, te da más tranquilidad, pero llega un punto en donde defines tú tu suficiente, y para graduarte al 5.º nivel, que son estas necesidades de autorrealización, tú tienes que contemplar tu propio vacío y decir, oye, ¿sabes qué? Ya no solamente esta métrica cuantitativa es lo que dictamina mi vida, qué es lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que yo disfruto. Y esa contemplación es difícil porque tienes que analizar y ver tu propio vacío y decir, bueno, qué actividades que a lo mejor no son las más redituables o las más comerciales son las que yo quiero hacer. Entonces me identifico mucho porque ese momentum de no querer disfrutar o no querer descansar en tus éxitos tiene que ver con lo que te llevó ahí a estar ahí en primer lugar, pero sí llega un punto donde tienes que empezar, no digo que apagarlo, sino que analizar un poco y salirte de ese piloto automático, porque también, obviamente, hablando desde un privilegio, llegas a una meta y no todo puede ser una meta comercial, una meta de más y más y más, sino que tienes que disfrutar los pequeños momentos de la vida. Y hay Y digo, este último nivel, que son necesidades de autorrealización, tú generas una definición híbrida de tu éxito. En el sentido de que dices, bueno, sí necesito ganar dinero, sí necesito mantenerme vigente, ser lo suficientemente popular para que todo lo demás siga funcionando, pero no todo es dinero, no todo es popularidad. Entonces empieza a generar estos híbridos. Sí. Y tienes estas carreras, como tú lo mencionabas, por ejemplo, de actores, que hacen a lo mejor algunas películas, por ejemplo, James Franco hace algunas películas por amor al arte y luego hace estas películas muy taquilleras, y empieza tú a definir tu propia definición de éxito y te sales de esta carrerita perpetua. Pero es bien difícil porque pues en un principio estás acostumbrado a una mentalidad de escasez y dices, no mames, no quiero desaprovechar las oportunidades porque estoy apenas haciendo mi carrera, pero llega un punto en donde tienes que también salirte de esa manera instintiva de ver las cosas, a mi parecer. Sí. Creo pero que está cabrón. Está cabrón, exacto. O sea, es bien fácil, o sea, yo también te lo puedo decir, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sí. O sea, sé exactamente lo que tengo que trabajar, pero es mucho más difícil hablarlo y contártelo que ponerlo en práctica. Sí, claro. Porque soy como la maquinita que nunca para, ¿sabes? Y porque tienes esta mentalidad de, por ejemplo, Mike Tyson decía que él corría a las 4 de la mañana porque se imaginaba que su rival estaba corriendo a las 3 de la mañana. O sea, tienes esta mentalidad de que si dejo de estar en esta caminata perpetua, alguien más va a llegar a mi lugar. Que a lo mejor es cierto, o sea, a lo mejor sucede. Pero pues también, ¿qué prefieres? ¿Estar en una vida, en una búsqueda perpetua de una meta que ni siquiera sabes qué es, a tú definir tu propia suficiente, tu propia meta y encontrar una definición de éxito que te permita vivir en paz? Pero pues está bien cabrón, la neta. Sí. Eso es algo súper interesante, la definición del éxito, que cada quien tiene una, pues. Porque, no sé, nunca se me va a olvidar estaba en Australia porque estaba grabando una película allá. Y era Año Nuevo y Navidad y estaba yo sola porque era durante la pandemia. Entonces no podía entrar nadie conmigo, yo estaba ya sola. Era mi primera vez pasando Navidad y Año Nuevo lejos de mi familia. Australia cerraron todo, ¿no? Cerraron todo, entonces cuando entras con un permiso especial, del aeropuerto te lleva los militares te llevan a un hotel y te encierran, no te dan llave de tu cuarto, 14 días. Y ellos te tocan 3 veces al día para darte comida. ¿Cómo que no te dan llave de tu cuarto? No te dan llave de tu cuarto porque si te sales ya te fregaste. Ya te sales, ya no vuelves a entrar al cuarto. Sí. No mames. Y pues de retache, yo creo que te llevan directo al aeropuerto y te deportan. No mames. Entonces estuve ahí 14 días volviéndome loca en un cuartito y salí y pues el mundo normal, ¿no? Allá no había COVID. Entonces nadie
con máscaras, o sea, parecía que estaba en otro planeta. Pero bueno, pasé Navidad y Año Nuevo en una playita que se llama Byron Bay, que es donde vive Chris Hemsworth con su familia. Okay. Y está hermoso y todo lo que tú quieras, es un mini pueblito. Y la mayoría de la gente es tipo, abren su cafecito que ellos mismos manejan para los desayunos y para las 2 de la tarde ya cerraron y pues se van a surfear. Sí. Y yo estaba ahí y decía, qué padre vida. O sea, qué padre vida tener un cafecito, trabajar mediodía y disfrutar de la playa el resto del día. Y estás satisfecho con eso. O sea, vives en un paraíso, trabajas lo que necesitas trabajar y disfrutas el resto del tiempo. Y dije, ay, qué padre eso, qué padre vida. Y luego me puse a pensar, se me hace que aguantaría 3 días en ese lifestyle. O sea, 0 sería mi felicidad eso. Pero para alguien más sí es. Sí. Es que el éxito tiene todos estos elementos culturales, temporales, y a veces, o sea, si no nos cuestionamos precisamente qué son los factores que condicionan nuestra definición de éxito, nos vamos en esta ilusión de creer todo lo que la sociedad nos dice que debemos alcanzar. Pero el éxito es 100% contextual. O sea, si tú no conoces, si yo no conozco la carrera de podcaster, ¿cómo pueda poder verbalizar que esto para mí es éxito? O sea, si tú le preguntas a Roberto de 14 años qué quería ser, pues no te iba a decir podcaster porque para empezar ni existía el medio popularizado, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú te vas, no sé, si tú te vas 100 años atrás y le preguntas a las personas cuál es su definición de éxito, va a ser completamente anclada a referencias en ese entonces. Si te vas a la Edad Media, ¿cuál es la definición de éxito? Va a ser completamente anclada a las referencias entonces. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestra definición de éxito es muy cultural, es muy capitalista, es muy... Sí. Todos estos factores que lo determinan. Y es difícil desmenuzar esos factores porque al igual que la religión, resignifica nuestro pasado. Si nos damos cuenta a nuestros 30 y tantos años que nuestra definición de éxito estaba anclado en algo que no necesariamente creemos, resignifica nuestros últimos 10 años y te genera una sensación de culpa de decir, no mames, entonces, ¿qué estuve persiguiendo todo este tiempo? Y por eso es difícil cambiar, o sea, por eso es difícil cambiar. Acabo de leer me encanta a mí leer memoirs, me encanta leer biografías, autobiografías básicamente. Acabo de leer la de Matthew Perry. Ok, ¿está buena? Está muy buena. Básicamente... su mayor sueño de la vida era ser famoso. Ese era su sueño, ser famoso. O sea, literal. Ya sabes, bueno, creo que en ese entonces era la gente que quería ser actores, querían ser famosos. Eso era lo que querían hacer. Entonces, él dice, eso era lo que quería. O sea, mi meta de la vida era ser súper, hiper famoso. ¿Cómo se llama su memoir? Algo como en The Big Bad Thing. Sí, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Está muy bueno. Pero bueno, lo triste de este libro es que pues él se convirtió en un ícono a nivel mundial. O sea, por Friends se hizo una de las personas más famosas a nivel mundial. O sea, obtuvo lo que quiso. Y lo que dice él en el libro es... Nadie que no sea famoso me va a entender esto. No es la respuesta. O sea, todo lo que él quiso y lo que siento que muchos actores quieren es ese éxito a nivel mundial. Porque lo que te trae ese éxito es que sí, obviamente luego él empezó a hacer muchas películas, hizo una película con Bruce Willis, o sea, pudo haber tenido una carrera muy exitosa que desaprovechó porque pues sus problemas con las drogas y todo eso. Pero... siento yo que él y muchas de las personas que son muy famosas son muy infelices. Entonces es perseguir algo que nadie que lo tiene es feliz. Sí. Es muy... O sea, incluso yo también, o sea, yo siento que también las personas ultramillonarias, billonarias, no creo que sean felices. O sea, yo no creo que Elon Musk sea feliz. Bueno, a lo mejor sí es porque siento que es medio psicópata, pero... Sí. Pero, o sea, de verdad yo me pongo a pensar en esas personas que tienen así, que tú dices, esta persona tiene todo lo que quiere en el mundo, porque truena los dedos y lo que quiera aparece.
no creo que sean felices tampoco. O sea, yo siento que las personas realmente felices son las personas que viven en la playa. Yo creo que ni siquiera ellos han de ser felices. O sea, es No. que somos seres en falta. O sea, Ajá. por más que consigamos lo que queramos, siempre va a haber algo más que queremos hacer. Y eso es una característica humana que nos ha hecho una especie que tiene todas las cosas que tenemos. Es lo que nos ha permitido tener programas, tener películas, tener catedrales, tener el hecho de que siempre estemos en búsqueda de más. Si tú te vas hace 100, 200, 300, 1000 años y analizas la vida de los seres humanos, a lo mejor el estándar de felicidad no era muy diferente a como lo es hoy en día, con todos los avances que hemos tenido, porque tenemos esta falta que nos constituye. Hay un libro que también menciono mucho que se llama La negación de la muerte, que es de un güey que se llamaba Ernest Becker. Y el güey decía, era como una contestación a Freud. Tú eres como una enciclopedia, güey. O sea, la madre de todos los quotes que me has dado Es de que libros. los quotes salen en mis libros, por eso los tengo muy, muy modularizados. De hecho, en mi libro creativo lo abro con este libro de La negación de la muerte. Y en este libro es una contestación a Freud, que Freud a grandes rasgos hablaba sobre la energía sexual y cómo era el motor del ser humano. Este güey le contesta a Freud y le dice, bueno, yo no creo que la sexualidad sea el principal motor del ser humano. Yo creo que lo principal que mueve al ser humano es que es el único ser consciente de su propia mortalidad. Entonces, esta realización es una realización muy poderosa, porque un perro no entiende que él va a morir y que el mundo va a seguir. Tú como ser humano entiendes que te vas a morir y el mundo va a seguir. O sea, la gente va a seguir viviendo, tu familia va a acabar, va a seguir con su vida y tú no vas a estar ahí presente. Entonces, ese entendimiento y esa realización, según Becker, tenía el potencial de volver al ser humano un neurótico. Entonces, este güey o el ser humano se tiene que engañar a sí mismo. Y él propone 3 caminos para engañar a la muerte. O sea, porque si no te engañas, entras en neurosis, de estar constantemente pensando en tu mortalidad. Entonces él decía que las 3 maneras de negar la muerte eran con la religión, en la que te venden esta narrativa de vida, que si la sigues, pues tienes vida eterna y solucionas el problema de la muerte. La segunda es el amor, en el sentido de que tú idealizas a tu pareja y a veces hasta la diosificas y le das un sentido poético, entras en el forever train, como le dicen, con tu pareja, en este trance, o incluso el amor de tus hijos. Tú te mueres, pero tus hijos o tu legado acaban siguiendo tu linaje y tú sigues vivo a través de ellos. Y el tercero tenía que ver con el arte. El artista tiene esta puñeta mental de que él va a morir, pero la gente lo va a recordar por su propio trabajo. ¿Viste The Banshees of Inisherin, la película? ¿Está buena? Literal se trata de eso. Entonces yo me relaciono mucho con esta idea y creo yo que nos engañamos en esta idea de nuestra propia mortalidad y eso empieza a generar que siempre estemos con esta preocupación de estar infeliz en el sentido de que el camino que tomamos siempre nos va a parecer más atractivo el otro camino porque no lo conocimos y es una experiencia que no vamos a vivir y eso yo lo ato mucho con la experiencia de nuestra propia mortalidad, porque si no nos fuéramos a morir, pues no tendríamos urgencia, no tendríamos prisa, no nos moveríamos de la cama. O sea, la muerte irónicamente le da vida a la vida, porque el hecho de que te digas, oye, tienes 80 años y si te fue bien, hace que tu día valga un chingo. Sí. Si no tuvieras esa limitante de la muerte, creo yo que a lo mejor no tendríamos esa falta. Literal, creo que acabo de ver que Guillermo del Toro dijo una quote de exactamente eso. ¿Sí? De que la muerte me dice que viva todos los días o algo así. O sea, no sé, es de un autor, pero él acaba de decir en una entrevista y me llamó mucho la atención. No la entendí en el momento hasta ahorita que me dijiste eso. Hay un monólogo muy famoso de Neil deGrasse Tyson que habla sobre si te regalan una flor de verdad o una flor de mentiras. ¿A cuál le das un poco más valor? Pues a la flor de verdad, porque el hecho de que sabes que ahorita que la estás disfrutando es algo efímero, es algo que no va a ser para siempre, le crea un sentido de urgencia. Sí. La muerte al humano le da ese sentido de urgencia y es lo que hace que los días valgan. Si no los días no importarían. Sí. El hecho que sabes que pues un día más es un día menos, te genera un sentido de urgencia y aunque no lo pensemos y lo reprimamos, porque no es como que estamos pensando todo el día que no, pues fíjate que un día más cerca del ataúd de repente sale como esa falta o ese vacío que sentimos, ¿no? Alguien hace poquito me dijo que ellos pensaban mucho en la muerte y me preguntaron qué tan seguido yo pensaba en la muerte y contesté que nunca, o sea, casi nunca pienso en mi propia muerte, o sea,
sí, obviamente se muere gente y pues dices, ah, la madre, pues qué culero. Sí, sí. Sí, Qué bueno que no soy tú. sí, pero como que no es algo que yo sienta que está consciente, que está presente en mi vida, de que el pensamiento de muerte. Pero ahorita que hablaste de los tres caminos, sí, o sea, soy actriz, ¿no? Soy artista. Entonces, siempre he pensado en vivir a través de mi arte y después de que yo me muera, ser que mis películas, que mi música, que lo que sea, siga vivo. Sí. Y creo que mi miedo más grande es ser olvidada y que todo lo que trabajé no haya valido para nada, ¿sabes? Sí. Creo que eso es uno de mis miedos más grandes. O sea, eso es algo que sí me mantiene, creo que eso es lo que me mantiene con urgencia, lo que me mantiene todo el tiempo buscando a ver qué sigue, qué más hago. Porque, no sé, por alguna razón siento que como que todo tiene que valer la pena. Y que valga la pena es que viva más que yo, no sé. Es que, y se vuelve, y retomando lo del principio del tema religioso, que cuando me alejé mucho veía de manera incluso condescendiente a los muy religiosos, te empiezas a dar cuenta que tú vives bajo tu propia religión. O sea, a fin de cuentas este libro acaba terminando de una manera muy pesimista, dice que las 3 son puñetas mentales y a fin de cuentas todo el mundo va a ser olvidado, todo lo que hiciste es efímero y ni siquiera va a haber nadie vivo para recordarte. Sí. Entonces todo, no, a fin de cuentas no va a importar todo lo que hagamos, pero tenemos que contarnos esta historia y tenemos que vivir bajo esta religión de creer que nuestro trabajo importa. Y ahí fue cuando dije, oye, ¿sabes qué? Pues entonces, ¿qué de diferente tengo yo, que creo que mi trabajo importa, a una persona que cree que comerse una oblea le va a acercar a Dios? O va a recibir el cuerpo de Cristo, vaya. No quise dar tan amor. Pero es lo mismo, la neta. O sea, son religiones. Sí. Son construcciones que tenemos y bajo las que vivimos. Y eso te aterriza porque todos son historias que nos contamos. La neta es que no sabemos nada. Sí. Y madurar es también entender que las personas que según tú son autoridades, que en un principio son tus papás, tus maestros, no saben qué chingados estás haciendo. Sí. O sea, llegas a los 30 y ya empiezas a tener la edad que tenían tus papás cuando tú eras niño y dices, ay cabrón, ¿qué tanto has de haber sabido tú y en qué pedestal te ponía yo? Yo a mis 32 años siento, o sea, me trauma primero que a mi edad mi mamá ya tenía 3 hijas. Sí. ¿Ok? O sea, eso me trauma. Yo a esta edad siento que todavía no me termino de conocer. Todavía sí. No termino de ser la persona que nací para ser. No sé si eso tiene sentido. Sí, pero todavía tienes potencial. Todavía tengo potencial. Y siento que he cambiado mucho de la Melissa que era cuando vivía en Monterrey. De la niña que iba al americano y que iba a misa todos los domingos y que tenía ciertos sueños y pensaba de cierta manera. Luego cuando me fui a vivir a Nueva York se me abrió el mundo, ¿no? Y empiezas a abrir la mente y la manera de pensar y conoces a mucha gente que viene de otros, que crecieron de diferente manera, con otras creencias y todo eso como que te empieza a abrir. Y me pongo a pensar en la persona que soy yo a mis 32 años y la que era, por ejemplo, a los 21 que entré a la academia. Y soy otra persona completamente. Sí. O sea, otra persona. Y eso está cañón.